Seguimos en Día a Día y ha llegado el momento de tratar un tema de actualidad. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de eso de la fuga de cerebros. Y es que fíjense, desde que empezó la crisis allá por el año 2008, ha aumentado en un 41% el número de jóvenes españoles que deciden irse a otro país a trabajar. Que hay muchos jóvenes que han emigrado a otros países es toda una realidad, pero lo que se conoce menos es la realidad que todos estos jóvenes viven en los países que les acogen. Hoy queremos hablar de esa realidad, queremos conocer cómo les va y lo vamos a hacer de la mano de un antiguo alumno de la Universidad, Miguel Hernández. Se llama Jorge Ruiz y lo suyo es que le demos ya la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, Inma. Jorge, en primer lugar, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en esta semana que te has tomado libre de tu estancia en Noruega. Muchas gracias. A ver, Jorge, estudiaste estadística, con lo cual de números y de cifras entiendes, y a mí me gustaría, para empezar, que nos hicieras una valoración de lo que yo acabo de comentar. ¿Qué te parece que haya un 41% de incremento en los jóvenes que se están yendo a otros países a trabajar? Me parece súper normal, jóvenes y no tan jóvenes como en mi caso. Un poco fruto de las circunstancias, o sea, aquí es muy difícil conseguir un trabajo, ya prácticamente de cualquier cosa, pero encima si tienes una motivación concreta o te gusta un perfil concreto es mucho más complicado, entonces no me sorprende ese porcentaje. Jorge, tú estudiaste estadística, imagino que desde el momento en el que acabas la carrera hasta ahora que estás viviendo en Noruega han pasado muchas cosas y que no hay un único determinante, pero ¿cuál dirías que es el determinante o eso que te hizo un día levantarte y decir me voy de este país? Pues un poco estar harto de la situación que vives. En mi caso yo he mareado bastante, he estado en bastantes ciudades y eso por un lado vas cumpliendo años y vas diciendo este no es el plan de futuro que quiero, y luego por otro lado si hay alguna profesión que te gusta especialmente, como he dicho anteriormente, como en mi caso es ser profesor, pues desde luego aquí tenía muchísimas menos posibilidades que en el país que elegí. Hablas del país que elegiste, ya hemos desvelado antes que el país es Noruega, y a mí me gustaría que nos dijeras por qué Noruega y no cualquier otro país de todos los que hay. Pues Noruega, bueno, se juntaron varios factores. El primero, el tener claro que me quería ir, y luego dentro de las posibilidades, pues yo tanteé un poco cómo estaba el tema de la enseñanza fuera de España. Y entonces mandé varios correos a toda la gente o amigos cercanos que tengo allí trabajando y un poco tanteé cómo estaba el tema. La persona que vive en Noruega, un amigo, me comentó que había bastantes posibilidades, quizás lo difícil era el empezar, pero a medio largo plazo había bastantes posibilidades que pudiera trabajar como profesor. Una de las dificultades de ese empezar del que hablas, imagino que es el idioma, porque podrías haber elegido un país en el que se hablara inglés, que más o menos nos manejamos, pero ¿noruego? Pues sí. Bueno, el factor también bastante determinante para que al final fuera Noruega era que hay una comunidad bastante grande en la provincia de Alicante, repartido en varios pueblos, Alfaz del Pi, el Gran Alacant, Torrevieja, y eso fue clave, porque yo no me quería ir a la aventura totalmente, entonces, bueno, invertí 6 meses aproximadamente en el estudio del idioma y en la cultura, y bueno, me trasladé, yo vivo en Alicante, me trasladé a esa zona y nada, intenté darme a conocer para que, bueno, en el momento que me fuera a Noruega, pues fuera todo un poco más sencillo. Y empezaste a aprender noruego. ¿Te acuerdas de cuál fue la primera palabra que aprendiste? Pues creo que adiós, más que Lola. Ahora mismo me acuerdo del adiós, que se dice ha det bra, que es como que te vaya bien, sería el equivalente. Y los telespectadores todavía no lo saben, pero a Jorge le ha ido bastante bien. Ahora vamos a ir viendo cómo vive la experiencia en Noruega. ¿Cómo fue ese momento en el que después de esta inversión de 6 meses que dices que haces estudiando noruego, llegas y aterrizas en Noruega? ¿Dónde aterrizaste? Pues bueno, aterricé, lo único que tenía cerrado era el vivir con una familia que no conocía personalmente, conocía a un familiar concretamente de esta familia,
Entonces, pues aterricé en un sitio que no era el sitio que yo tenía previsto porque hubo un retraso, o sea, perdón, hubo un problema de niebla, entonces aterrizamos en otro aeropuerto y ese ya fue el primer punto caótico porque, bueno, pues te tienes que apañar ahí con el idioma, fue la primera prueba de fuego. Pero bueno, salió todo bien y me esperó el padre de la familia en la que iba a vivir y nada, y bien, estuve ahí 3 semanas y luego ha sido una serie de... Ahora vamos a ir viendo qué ha pasado en todos estos meses, porque llegaste a Noruega aproximadamente en el mes de mayo-junio del 2013. En junio, sí, la primera semana. Jorge, hace algunos meses saltó la noticia de que había algunos españoles que se habían ido a Noruega a vivir, que les había costado muchísimo encontrar trabajo y que por esa falta de trabajo estaban viviendo en la calle. Yo no sé si tú has visto esta situación o situaciones parecidas desde que estás allí. Personalmente no lo he visto, pero oírlo, desde luego que lo he oído, y más en las ciudades grandes es donde más lo he oído. Gente que invierte no solo tiempo, yo he invertido tiempo, también dinero, pero desde luego mucho menos dinero que si yo me fuera directamente a Noruega. Es un país extremadamente caro. Cuando ya estás en el sistema no te parece tal, porque los sueldos van en proporción, pero cuando vienes de España, vienes con los sueldos españoles y se nota. Entonces, si vas, no sé, un alquiler con los meses de fianza, pues se te puede ir una cantidad súper alta de dinero en poco tiempo. Y eso conlleva a, bueno, situaciones un poco dramáticas. Y esto lo he oído más en Oslo. Eso que nos cuentas y que la noticia esa que saltó de lo difícil que era abrirse camino en Noruega y en muchos otros sitios, porque a veces los medios de comunicación nos hacen pensar que el sueño americano está a la vuelta de la esquina y el sueño americano no está al sueño. ¿Es difícil abrirse camino en Noruega desde tu experiencia personal? Es complicado, pero a la vez es muy enriquecedor. O sea, esa complicación te hace crecer un pasito más que en un ambiente de comodidad y de cercanía y de que lo tienes todo a mano. No eres consciente. No eres consciente de todo lo que puedes aprender y con las dificultades enfrente es donde aprendes más y donde creces. Imagino que es una experiencia dura, pero como tú dices, enriquecedora al mismo tiempo. ¿Qué es lo más enriquecedor y lo más duro de estos meses que llevas viviendo en Noruega? Lo más enriquecedor es el poder conocer una mentalidad completamente diferente. Una mentalidad completamente distinta, sí, en las pequeñas cosas. Las grandes son diferentes, pero ya las pequeñas sí son más reservados, es difícil darse a conocer y eso, pues quieras o no, te da capsulitas para ti mismo, para un poco irte sí, abriendo la mente y creciendo, como he dicho antes. ¿Y qué sería lo más duro? Sería precisamente eso, ¿no? El carácter que tienen los noruegos, que es tan diferente a los españoles, que hace que sea difícil empezar. Pues yo creo que lo más difícil es el que al final te sumerjas en las ambas, o sea, tanto en la faceta profesional como la faceta personal, porque cuando ya estás en la profesional, la personal no viene sola. Les cuesta fiarse de no solo españoles, de los extranjeros, porque es verdad que están recibiendo una avalancha enorme de gente y entonces pues cuesta, es todo yo siempre digo que es un poco una carrera de fondo y bueno... Como las grandes carreras. Efectivamente, y cuando te viene la pájara, pues sí, lo primero que te viene es España y todo lo que tienes allí, pero si haces una perspectiva o si tomas un poco de distancia y relativizas, al final te dices a ti mismo que vale la pena seguir. Jorge, ¿qué visión tienen los noruegos de los españoles? ¿Para ellos también somos como para muchos otros toros, paella y flamenco? Bueno, esas 3 palabras concreto no, pero desgraciadamente la corrupción se ve fuera y es una carta de presentación nuestra. La ven y no les gusta y yo creo que eso solapa un poco lo demás, porque lo demás forma parte de una cultura y te puede gustar más o menos, pero no tiene esa connotación negativa que tiene
la palabra que he dicho. O sea, eso nos asocian a corrupción, a dinero negro, a chanchullos. Imagino que eso hace que se dificulte un poco el inicio hasta que te conocen, ¿no? Porque seguramente viene asociada la palabra español a todas esas palabras que nos acabas de contar. Bueno, pero esa dificultad no solo por español, como te he dicho, el de fuera que entra. Una vez que entras y que haces un esfuerzo por aprender el idioma y que eso te dan la oportunidad de entrar en un primer trabajo, bueno, son muchísimos, no quiero comparar, pero yo me he visto gente muy, muy agradable y que ayuda sin ningún tipo de, o sea, gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Y además de verdad lo sientes. Jorge, tú te fuiste a Noruega para cumplir tu particular sueño, para intentar ser profesor. A mí me gustaría que habláramos precisamente de eso. ¿Cómo van las cosas? Pues bien, la verdad es que no me puedo quejar ahora. Bueno, estoy en un continuo proceso de enseñanza de todo, tanto del idioma como de la cultura, pero principalmente el idioma. Bueno, estoy trabajando de profesor de español en 2 institutos, uno de ESO, el equivalente a ESO, y otro el equivalente a bachillerato, y no estoy a jornada completa, pero bueno, prácticamente jornada completa, y la verdad es que estoy contento. Es un reto todos los días, porque no solo te tienes que aprender el contenido, sino la forma y a veces hasta palabras o expresiones, porque hablas en noruego, es un nivel bajo de español. ¿Les gusta aprender español? Bueno, es un tercer idioma, o sea, la mayoría son bilingües y con inglés. Y el idioma es un tercero, o sea, el español es un tercer idioma que pueden elegir entre alemán y francés. Y entonces, pues, bueno, les gusta, pero igualmente están un pelín también desmotivados, pero por una razón contraria. O sea, allí hay mucho trabajo y ellos lo saben. Entonces, no les compensa a algunos de ellos seguir estudiando, porque saben que después de lo obligatorio van a tener un trabajo y bien pagado. Dices que están pelín desmotivados, pero yo sé que tú utilizas unos métodos muy especiales para motivarles, porque no das clases de español a la vieja usanza, no lo haces con libros o con gramática. ¿Qué utilizas para enseñarles español? Bueno, eso depende un poco de la persona, pero siempre te tienes que ceñir a la programación, que allí también la hay. Y bueno, pues yo intento hacerles interesante el español, pero con mi filtro, desde mi óptica. O sea, no suelo caer en los tópicos, y si caigo en los tópicos lo hago de una manera estableciendo debate o eso, planteando situaciones como, vale, los toros, pues vamos a comparar los toros con ir de caza, que ellos... ¿Qué es lo que ellos hacen? Tienen mucha costumbre de ir de caza, pues, y entonces establezco un debate entre, sobre todo esto lo hago con los más mayores. Pero luego también, pues eso, utilizo vídeos, canciones, pero cortos, siempre pasadas... Incluso cortos mudos. Qué curioso esto, utilizar un corto mudo. Bueno, pero por lo mismo, por establecer debate y porque, aunque me hablen en noruego, me interesa saber cómo piensan. Y qué mentalidad tienen y la diferencia, porque yo he sido profesor aquí en España. Entonces, de alumnos con la misma edad. Entonces establezco comparaciones y creo que ese tipo de ejercicios son buenos para que vayan entrando en la asignatura y les estimule. ¿Hay algo que te haya sorprendido especialmente de Noruega? Yo creo que tienes alguna anécdota que dijiste, uy, ¿y esto? Tengo muchas, son diarias. Bueno, en clase, en el contexto de clase... El que los alumnos vayan sin zapatos es una cosa... Con el frío que hace, ¿no? Ya, pero bueno, dentro de la casa no se nota mucho el frío, o sea, las casas están muy bien condicionadas. Y sí, no todos, también me dicen, ¿y esto se puede soportar por el olor? Pero son calcetines tan grandes, tan gordos, que no da paso a que haya malos olores. No, y eso, por un lado, dentro de lo que es el contexto de la escuela. Luego, fuera... los hábitos es que son totalmente distintos. ¿Qué pasa con los carritos de bebés, por ejemplo? Los carritos de bebés.
Bueno, los carritos no solo se da en Noruega, se da en prácticamente toda Escandinavia y yo creo que incluso en Estados Unidos también se da. Bueno, pues allí tienen costumbre a sacar el carrito, pero con el bebé, fuera, un tiempo, una hora, hora y media, porque consideran que le viene muy bien al niño, al recién nacido, porque es que lo sacan con 2 meses, 2 meses y medio, y con el walkie, y ellos están dentro, y el alumno y el niño pues plácidamente durmiendo una hora, hora y media, un poco para salir del ambiente de estufas y de calefacciones. Pero lo sacan a una temperatura tan agradable como 0 grados. Bueno. Pero por supuesto con muchísimas capas. O sea, si ya nosotros de por sí llevamos capas, los bebés, pues imagínate, o sea, muchísimas capas. O sea, que la mentalidad española que piensa, uy, primero van a robar el carro y el niño. Allí no, porque hay muchísima menos corrupción y mucho menos robos y todo eso. Y luego, por otro lado, el frío. Uy, se va a morir de frío. Tampoco, porque todo lana y están súper protegidos. Y están acostumbrados. Pero me llama la atención y todos los días veo 1 o 2. Jorge, llevas ya unos cuantos meses en Noruega. Muchas veces, como nosotros estamos tan arraigados a nuestras costumbres, a nuestras comidas, a nuestro jamón serrano, a veces oímos que la gente dice que lo que más echa de menos es el jamón serrano. A mí me gustaría que tú nos dijeras si tú echas más de menos lo material, como el jamón serrano, o lo menos material. Hombre, yo creo que la respuesta es clara. Lo no material es lo que más se echa de menos, pero también es cierto que las tecnologías están muy avanzadas y cuando echo de menos tengo medios para estar en contacto con mi familia o mis amigos. Pero bueno, también es cierto que alguna cosa material, relacionada con la comida, es donde me cuesta bastante encontrar ingredientes, porque los horarios también son distintos. Entonces hay algunas cosas relacionadas con la comida que se echan de menos. El jamón serrano, por ejemplo, sí se vende, pero no es de la misma calidad. ¿Te gustaría volver a España? Bueno, en principio no me lo planteo. No, lo que veo de momento no me entusiasma aquí. Entonces pues voy a seguir aprovechando un poco el cómo me va y a seguir aprendiendo y viviendo esa experiencia. Jorge, gracias por haber venido y por habernos contado a los telespectadores cómo vive un ex alumno de la Universidad Miguel Hernández su vida en Noruega. Yo me he aprendido algo muy especial para despedirte. Lo voy a leer porque si no seguro que me va a salir mal, porque esto del noruego es bastante complicado. Que se dice Vi savner deg. Nosotros te echamos de menos y yo especialmente, sabes que también. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Inma. Nosotros con esto nos hemos llegado al final del programa, así que nos vemos mañana a la misma hora porque saben que tenemos una cita día a día. Yo voy a venir, así que no me fallen. Hasta mañana.